Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Rebe y el día de hoy iniciaré el ciclo de bandas con un grupo que me han solicitado bastante, The Clash. Pero antes, ¿de qué trata el ciclo de bandas? Esta será una serie de videos en la cual, a diferencia de los datos curiosos, tendrá un formato un poco más flexible para ustedes y para mí como creadora. En el caso de The Clash, dividiré la historia de la banda en 3 episodios que a mí me permitirán no saturarme de trabajo y a ustedes se les hará más ligero ver la historia por partes que todo junto en un documental de 2 horas. También, por el momento, y debido al tiempo que me va a tomar realizar estos videos, he puesto en pausa las comisiones de dibujo. Es muy probable que las retome en febrero, por lo que recomiendo que me sigan en mis redes sociales que encontrarán en la descripción para que, en cuanto las comisiones vuelvan a estar disponibles, sean los primeros en solicitar dibujos. Si les gusta este contenido, por favor denle un like, compartan este video con sus amigos interesados en conocer más a la banda, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Esto, y que miren algunos de los anuncios, ayuda mucho a que el canal siga vivo, especialmente en estos momentos que tendré que pausar las comisiones para enfocarme al 100% en esta serie. Por adelantado, muchas gracias. Ahora sí, dichos todos estos anuncios, vayan por su botana, su bebida de preferencia, pónganse cómodos y comencemos. Antes de The Clash. Joe Strummer. El 21 de diciembre de 1952 nace John Graham Mellor en Ankara, Turquía, siendo el hijo de Ronald Ralph Mellor, un diplomático consular proveniente de India, y Anna Mackenzie, la hija de un agricultor escocés. 9 años después, tanto John como su hermano mayor David Mellor fueron enviados a estudiar al internado City of London Freemen's School, localizado en Surrey. Sobre esta situación, John comentaría: Cuando cumplí los 9, tuve que decirle adiós a mis padres porque ellos se fueron a África o algo parecido. Asistí a un internado y solo los veía una vez al año. El gobierno me pagaba por ver a mis padres. Me dejaron solo y me enviaron a esta escuela donde la gente rica enviaba a sus niños ricos. Otra ventaja del trabajo de mi padre era que todas las cuentas las pagaba el gobierno. Para 1970, David Mellor, el hermano mayor de John, se había aislado de su familia. Sería su suicidio en julio de ese mismo año, lo que causaría un gran impacto en la vida de John, al igual que haber tenido que identificar el cuerpo luego de haber sido descubierto 3 días después de su muerte. Sobre este evento, John declaró: David era un año mayor que yo. Curiosamente, ya sabes, era un nazi. Era miembro del Frente Nacional de Gran Bretaña. Se interesó por el ocultismo y solía tener cráneos y huesos por todas partes. No le gustaba hablar con nadie y creo que el suicidio fue su única salida. ¿Qué más pudo haber hecho? Una vez John se graduó del instituto, ingresó al Central School of Art and Design de Londres, donde inicialmente eligió prepararse para ser caricaturista, al punto de completar todo un año de estudios en esta área. John previamente ya se había interesado en la música de artistas y bandas como Little Richard, The Beach Boys y Woody Guthrie. Más adelante, en su época universitaria, él compraría un ukelele por $1.99, instrumento con el cual aprendería a tocar la canción Johnny B. Good y se animaría a presentarse en algunas estaciones del metro de Londres bajo el seudónimo Woody Mellor. Debido a la técnica de rasgueo que él ocupaba y considerando el nombre de la primera canción que aprendió, John, en 1975, adoptaría el nombre con el que se volvería famoso, Joe Strummer, en español, Joe el Rasgueador.
Para 1973, Joe se mudó a Newport, al sur de Gales, y aunque no se inscribió al Newport College of Art, él conoció a otros estudiantes de música quienes lo invitaron a unirse a su banda, Flaming Youth, la cual más adelante se haría llamar The Vultures, donde Strummer se convertiría en cantante y guitarrista. También, durante este periodo, Strummer estuvo trabajando como sepulturero en el cementerio de St. Woolos. Sin embargo, para 1974, la banda se desintegró, por lo que Strummer tuvo que regresar a Londres a trabajar como músico callejero hasta que se le ocurrió formar una nueva banda con sus compañeros de piso, The 101ers. Topper Headon. El 30 de mayo de 1955 nace Nicholas Bowden Headon en Crockenhill, Kent. Años después, Nicholas comenzaría a estudiar la secundaria en el Dover Grammar School, un centro educativo muy selecto y en cuyas aulas también estudiaron el jugador de cricket Eddie Crush y Richard Davey, poseedor de un récord mundial en natación debido a que nadó de Francia a Inglaterra en 1988. Nicholas comenzó a interesarse por la batería desde muy temprana edad debido a su gusto por la música jazz, principalmente siendo fan del baterista panamericano norteamericano Billy Cobham, quien a su vez colaboró con el mismísimo Miles Davis. Sería a partir de 1973 que Headon se integraría primero a una banda de rock progresivo llamada Mirkwood, con quienes estaría trabajando durante 1 año y medio e incluso a esta agrupación les tocaría ser teloneros para otros actos más grandes de esa época, específicamente para el grupo Supertramp. Mick Jones. El 26 de junio de 1955 nace Michael Geoffrey Jones en Wandsworth, Londres, siendo hijo del galés Tommy Jones y Renée Segansky, una mujer de origen ruso-judío. Michael pasó la mayor parte del tiempo viviendo con su abuela materna, Stella Class, en el sur de Londres. Michael asistió al Strand School en el sur de Londres. Al graduarse, se inscribió en el West London School of Art and Design, creyendo que de este modo era como se formaban las bandas. Durante esta época, algunos de los intérpretes que lo influenciaron fueron Jimi Hendrix, la banda Cream y The Beatles. En 1970, Mick Jones comenzaría a ser conocido por ser el guitarrista de la banda glam rock The Telequents. Poco después, Jones conocería a Tony James, y junto con él formarían una banda de protopunk llamada London SS. Para 1976, London SS se desintegró dejando a Mick Jones, Paul Simonon y a Keith Levine buscando un rumbo para continuar con sus carreras musicales. Paul Simonon. Paul Gustav Simonon nació el 15 de diciembre de 1955 en Thornton Heath, Croydon, en Surrey, siendo hijo de Elaine y Gustav Simonon, la primera una encargada de una biblioteca y el segundo un artista aficionado. Paul se crió en Brixton, al sur de Londres, en Ladbroke Grove, al oeste de la misma ciudad, y eventualmente viviría durante algún tiempo en Siena, en Roma, con su madre y padrastro. Simonon tenía contemplado el volverse un artista, por lo que se inscribió al Byam Shaw School of Art, ubicado en Camden Street, St. Kensington, al cual asistió con el apoyo de una beca. Formación de la banda. Antes de la formación de The Clash, es importante mencionar que la mayoría de los futuros integrantes de la banda ya estaban activos en la escena musical, siendo parte de otras agrupaciones previamente mencionadas o, en su defecto, estaban intentando incorporarse a otros proyectos. Joe era parte de The 101ers. Mick estaba con London SS, a la par que Paul apenas hacía pruebas para incorporarse como vocalista de esta banda. Y Topper solo había trabajado como baterista en el grupo de Jones durante una semana para luego renunciar, razón por la cual Terry Chimes se tuvo que integrar junto con Keith Levine, de quien ya hablaré más tarde. Durante la etapa de London SS, la banda contó con el apoyo de Bernard Rhodes,
un diseñador y promotor de bandas quien, gracias a su conexión con Malcolm McLaren, el promotor de Sex Pistols, consiguió que la banda de Mick Jones tuviese una amistad con dos de los Pistols, Glenn Matlock y Steve Jones. Sin embargo, tras la desintegración del London SS, Rhodes se volvería una figura clave para The Clash. En palabras de Joe Strummer, Rhodes construyó The Clash y él enfocó nuestra energía. Nosotros le pagamos siendo muy buenos en lo que hacíamos. De acuerdo con Paul Simonon, Bernard fue quien estableció las bases para la escena punk. Él vio cómo dos personas que no eran músicos, lo cual era mi caso y el de John Lydon, podíamos contribuir. Bernard Rhodes, a pesar de haberse dado cuenta que Simonon no era músico, hostigó a Mick Jones para que integrase a Paul, no sin antes dejar claro que para unirse a The Clash era necesario que Simonon aprendiese a tocar un instrumento. De este modo, Paul fue admitido en el grupo como el nuevo bajista. Más adelante, The Clash comenzó a buscar un nuevo vocalista principal. En ese entonces estaban ensayando con un chico llamado Billy Watts, pero eventualmente Rhodes conocería a Joe Strummer, a quien le echaría el ojo para ser parte del grupo. Tanto Mick Jones como Joe Strummer ya habían echado un vistazo a lo que sería el nuevo panorama musical a cargo del género punk. Mick, años después, para el libro Punk Rock, An Oral History, declararía: Luego de ver por primera vez a Sex Pistols, sabías inmediatamente de qué iba todo esto y cómo serían las cosas de ahora en adelante. Era una nueva escena, nuevos valores tan diferentes a los anteriores. Era un poco peligroso. Por su parte, Strummer, en entrevista para Record Recollector, declaró: Sabía que algo estaba pasando. Salí de entre la escasa multitud. Vi el futuro con un pañuelo lleno de mocos enfrente de mí. En ese entonces todo se esclareció. El pop rock decía: Hola grupo de ebrios, voy a tocar estos boogies y espero que les gusten. Los Pistols salieron ese martes por la noche y su actitud en cambio fue: Aquí están nuestras canciones y nos importa un carajo si te gustan o no. De hecho, las tocaremos incluso si las odias. En el caso de Joe, Bernard le dio 48 horas para decidir si formaría parte de la banda que se convertiría en la rival de los Sex Pistols, pero Strummer solo le tomó la mitad de ese tiempo para aceptar ser vocalista de The Clash. A pesar de que los integrantes ya estaban comprometidos a la visión de Bernard Rhodes, a la banda solo le faltaba algo esencial: un nombre. Sería Paul Simonon quien, luego de leer la palabra Clash, en español, choque, en los periódicos, sugeriría ese como nombre de la banda, y todos accedieron, siendo esta decisión otra de las piezas claves que los llevaría a tener una carrera prometedora. Los primeros años. Luego de un mes de ensayos con Strummer, específicamente el 4 de julio de 1976, The Clash se presentó por primera vez en el club Black Swan en Sheffield, siendo ellos la banda de apoyo para los Sex Pistols. Tras la presentación, The Clash decidió no volverse a presentar sino hasta 5 semanas después. Esto debido a que Rhodes los instó a seguir practicando hasta que la banda mejorara. Strummer, en relación en lo devotos que debían de ser a la banda, comentó: Éramos casi estalinistas en la forma en que se tenían que deshacer de todos sus amigos, o de todo lo que conocías, o de todas las formas en las que habías tocado instrumentos antes. Sería también Rhodes quien les recomendaría escribir canciones que estuviesen relacionadas a problemas sociales de aquella época. Por ejemplo, la falta de viviendas y educación en Reino Unido, así como el futuro incierto por el cual pasaban los adolescentes y adultos de aquel país como consecuencia de la inflación económica. Sobre este tema, Strummer dijo: Bernie solía decirnos, un problema, no escribas sobre amor, escribe sobre lo que te afecta, lo que es importante. Sin embargo, uno de los integrantes de esta etapa de The Clash, quien menos estaba satisfecho, era Keith Lavin. Sería este descontento lo que lo llevaría a componer algunas canciones por su cuenta, prácticamente el mismo día de la presentación en el Black Swan.
Más adelante, Lavigne conversó con John Lydon, en ese entonces Johnny Rotten de los Sex Pistols, y le propuso que en algún futuro ellos hicieran un proyecto colaborativo. Una propuesta la cual Lydon aceptaría tiempo después, pero esa es otra historia. Luego de que The Clash y Rhodes se enteraran de los planes de Lavigne, notasen su falta de compromiso con el grupo e incluso llegaran a oídos de ellos los rumores del supuesto uso de speed por parte de Keith, en septiembre de 1976, Lavigne fue expulsado de The Clash. Hasta la fecha, Lavigne niega la acusación sobre el presunto uso de sustancias mientras trabajó con el grupo. Con Lavigne fuera de The Clash, el 21 de septiembre de ese mismo año, la banda tendría uno de los conciertos más importantes que impulsaron su carrera, el 100 Club Punk Special, un evento de 2 días que tomó lugar en el 100 Club en el Oxford Street de Londres. En este evento, The Clash compartió el primer día con Sex Pistols, Siouxsie and the Banshees y Subway Sect, mientras que en el segundo día se presentaron Stinky Toys, Chris Spedding and the Vibrators, The Damned y Buzzcocks. El ascenso. El 25 de enero de 1977, con el apoyo de Bernard Rhodes, The Clash logró firmar un contrato equivalente a 100,000 libras con CBS Records, documento el cual le garantizaría a la banda tener libertad creativa, aunque la paga que recibía cada uno de los integrantes no era tan buena como se darían cuenta más adelante. Joe Strummer, sobre el contrato, dijo lo siguiente en el documental The Clash, West Way to the World. Maurice Oberstein estaba allí, pero solo fue gracias a él porque estaba dispuesto a firmar con un grupo punk. Lo único que teníamos que hacer era firmar el maldito papel. No se iba a sentar a hablar con nosotros sobre la cláusula 95B. Firmamos por 100,000 libras, entonces parecía una fortuna. Luego descubrí que ese contrato que parecía ser por 5 discos, de hecho, en letra más pequeña como en todas las historias malas, era un acuerdo por 10 discos. Otro conflicto que tuvo la banda fueron las constantes excusas por las cuales firmaron el contrato con la discográfica, sobre todo porque tanto los periodistas de música como algunos fans consideraron que The Clash se había vendido a la industria. Sería Mark Perry, miembro fundador del fanzine musical Sniffing Glue, quien señaló lo que todos temían. El punk murió el día que The Clash firmó con CBS. Uno de los asociados de la banda declaró: Más adelante, ocupamos este hecho como un ejemplo del tipo de contrato que ningún grupo debería firmar. La banda tuvo que pagar para realizar sus tours, grabaciones, mezclas, arte del disco, gastos, etc. Para el primer álbum, The Clash todavía contó con la participación de Terry Chimes, el primer baterista del grupo. Chimes, junto con Keith Levine, habían sido parte de London SS, y si bien Terry renunció, luego fue contactado para las grabaciones del álbum debut. En este proyecto, se le acreditó bajo el seudónimo Tory Crimes, en español, Crímenes Tory, un juego de palabras que hacía referencia a uno de los partidos políticos de Reino Unido, el Partido Conservador. Por lo tanto, este apodo sería el equivalente a llamarse Crímenes de los Conservadores. Luego de completar este proyecto, Chimes se distanciaría otra vez de la banda. El 8 de abril de 1977, el álbum The Clash sería puesto a la venta luego de 3 fines de semana trabajando en el estudio. La mayoría de las canciones, exceptuando los tracks What's My Name y Police and Thieves, fueron escritos y compuestos por Joe Strummer y Mick Jones en el apartamento de este último, ubicado en Harrow Road. De hecho, este piso no estaba rentado a nombre de Jones. En realidad, el contrato de arrendamiento estaba a nombre de la abuela de Mick, quien a su vez solía asistir a los shows de su nieto. Porque sí, hasta los mejores músicos tienen por fans a su familia. Pero volvamos a The Clash. Para el arte del álbum se eligió al diseñador polaco Roslo Saibo, mientras que la imagen de la portada fue tomada por la fotógrafa norteamericana Kate Simon.
La sesión fotográfica se realizó en el callejón que estaba cruzando la calle del edificio, donde The Clash solía ensayar en Camden Market. Por otra parte, en la portada únicamente aparecen Joe, Mick y Paul, debido a que, para ese entonces, Terry ya había decidido que una vez terminaran de grabar, él se separaría de la banda. Las canciones que más destacaron del álbum The Clash son Janie Jones. Esta es la canción con la cual inicia el álbum. El nombre proviene de una famosa cantante pop británica, quien alcanzó la fama en la década de los 60, pero quien escandalizó al país cuando, en 1973, se descubrió que ella era una de las principales líderes de una red de prostitución en Reino Unido. 4 años después de su condena, específicamente en 1977, Janie Jones fue puesta en libertad. Uno de los rumores más comunes sobre este tema es que Joe Strummer compuso esta canción debido a que sentía una atracción por Janie, mas es un tema que hasta la fecha no tiene aclaración. Por otra parte, esta canción fue ocupada en la película Bringing Out the Dead, dirigida por Martin Scorsese, y quien a su vez se ha declarado abiertamente fan de la música de The Clash. Otras películas que han ocupado o usado como referencia este track son 20 Hour Party People, dirigida por Michael Winterbottom, y Janie Jones, dirigida por David M. Rosenthal, aunque en esta última solo hay pocas similitudes en relación a la letra de la canción y la trama del film. I'm So Bored of the USA. Originalmente, esta canción se titulaba I'm So Bored With You, debido a que este track en realidad hablaba de la novia que tenía en aquel entonces Mick Jones, misma a la cual también le escribía la canción Deny. La versión de la historia que tanto Mick Jones como Joe Strummer suelen contar tiene que ver con un error de oída por parte de Strummer luego de escuchar el título de la canción de Jones. A pesar de que se realizó una grabación con el nombre original para el bootleg Five Go Mad at the Roundhouse el 20 de septiembre de 1976, finalmente se ocuparía el título con el cual se le conoce a este tema hasta la actualidad. La letra de la canción condena muchos aspectos de la sociedad norteamericana, principalmente el problema de abuso de sustancias, especialmente la heroína, por parte del ejército de los Estados Unidos. El apoyo que el gobierno de este país le da a dictadores en lugares del tercer mundo, mismo tema que se ocuparía en álbumes posteriores, el escándalo de Watergate, Richard Nixon y hasta la serie policíaca Starsky y Hutch se llevaría su buena crítica. White Riot. Esta canción, a pesar de ser muy corta, es considerada como uno de los temas más característicos del género punk, especialmente por el uso de los acordes y su intensidad. Con respecto a los temas abarcados por White Riot, estos principalmente se enfocan en las clases económicas y la raza, siendo esto último lo que durante algún tiempo causó controversia, ya que algunas personas consideraban que se trataba de evocar los conflictos raciales, mismos que hasta la fecha continúan existiendo en Reino Unido. Sin embargo, esto fue descartado por sus compositores. El origen de White Riot es aún más sencillo. En 1976, Joe Strummer y Paul Simonon habían asistido al Notting Hill Carnival, un evento anual que suele realizarse en las calles de Kensington en Londres, usualmente en agosto. Este evento también es conocido por ser una plataforma que sirve para acercar a los británicos a la comunidad afrocaribeña que radica en Reino Unido. El año en el cual Strummer y Simonon asistieron, ambos se vieron envueltos en las revueltas que surgieron en pleno carnaval, al punto que ambos fueron testigos de cómo la policía británica, con el supuesto objetivo de contener las protestas, recurrieron a la violencia contra los asistentes. Career Opportunities. Esta canción fue escrita con el objetivo de criticar duramente la situación política y económica en Inglaterra durante la década de los 70. Enfocándose en temas como la falta de trabajos para la juventud, así como los pocos empleos monótonos que habían disponibles, pero atacando principalmente al servicio militar, las fuerzas policiales
y empleos aparentemente serviles, como conductor de autobús, inspector de tickets, principalmente en el metro y en trenes, e incluso hacer té para empleados de la cadena televisora BBC. Uno de los versos más importantes, I won't open letter bombs for you, que en español se traduce a yo no abriré cartas bomba por ti, es una alusión directa a uno de los antiguos trabajos de Mick Jones como empleado de un departamento del gobierno británico, donde tal como lo menciona la letra, Jones tenía por deber abrir la correspondencia del gobierno antes de entregarla para corroborar que no había explosivos ni artículos peligrosos en ella. Police and Thieves. Este tema en realidad se trata de un cover de una canción reggae de Junior Marvin, y la cual originalmente se titulaba Police and Thief. Este tema, en la versión de The Clash, tiene una duración aproximada de 6 minutos, y se ha vuelto un excelente ejemplo de la mezcla entre rock y reggae, incluso a pesar de que el mismo Junior Marvin, con disgusto, llegase a comentar: ellos han destruido el trabajo de Jah. También Lee Scratch Perry, con quien Junior Marvin colaboró para la grabación del track original, en un principio se negó a trabajar con The Clash bajo el argumento de que ellos habían arruinado la canción, pero eventualmente cambiaría de opinión. Tras escuchar la versión de la banda, Bob Marley se animó a escribir la canción Punky Reggae Party, la cual estuvo disponible en formato single. Police and Thieves también ha formado parte de soundtracks, destacando la película The Royal Tenenbaums, dirigida por Wes Anderson, y Reno 911 Miami, versión interpretada por Dave Grohl de la banda Foo Fighters bajo el seudónimo Sprechen Sie Deutsch. Garageland. Este track es una respuesta directa por parte de Joe Strummer al periodista musical Charles Sharp Murray, quien luego de un concierto de The Clash escribió una reseña diciendo lo siguiente: The Clash es el tipo de banda garage que debería regresar a la cochera inmediatamente y de preferencia con el motor encendido. Esto haciendo referencia a que los integrantes de The Clash deberían acabar con sus vidas. Lo cual, sin duda alguna, sería una pérdida más para sus familiares y amigos que para el rock and roll. Como muestra de ello, y en contra de este troll o hater, Garageland abre con los versos: Back in the garage with my bullshit detector, carbon monoxide making sure it's effective, que en español se traduce a de vuelta en el garage con mi detector de mierda, monóxido de carbono para asegurarme que sea efectivo. Más adelante, el mismo tema dejaría en clara la referencia: We're a garage band. We come from Garageland, que se traduce a somos una banda de garage. Venimos de la tierra de las cocheras. Además, Garageland también fue una declaración por parte de la banda hacia aquellos fans que no estaban contentos con el hecho de que The Clash hubiese firmado contrato con CBS, así como también es una respuesta a la misma discográfica dando a entender que, a pesar de todo, The Clash seguirían siendo igual a como eran antes de cerrar el trato. Y Remote Control junto con su contraparte Complete Control. Esta canción fue escrita por Strummer y Jones luego del fallido Anarchy Tour. En este track, ellos criticaron a los burócratas que contribuyeron a la cancelación de los conciertos, a la policía, a los grandes negocios y, ante todo, a las compañías discográficas. Sobre este último grupo, en la canción se menciona la Junta de Mayfair, haciendo referencia a una reunión realizada por accionistas de EMI Records el 7 de diciembre de 1976, en la cual se decidió retirar cualquier tipo de apoyo para la realización del Anarchy Tour. Pero los problemas con esta canción no quedaron solo en el freno del tour. También se manifestaron en un conflicto que la banda tuvo con CBS cuando la compañía decidió que los sencillos promocionales del álbum debut serían White Riot y Remote Control, cuando el trato original era que el tema Janie Jones fuese el single promocional junto con White Riot. Para The Clash, Remote Control era un símbolo de lucha contra aquello que los estaba molestando. En este caso, el hecho de que CBS no había respetado la decisión creativa de ellos. Esto causaría que The Clash lanzara otro single fuera del disco titulado Complete Control, Control Total,
y con el cual ellos se quejarían tanto de CBS, así como la actitud controladora que Bernie Rhodes había comenzado a manifestar. Uno de los eventos más significativos de esta época sería cuando Rhodes convocó a la banda a una junta en el pub Soho. De acuerdo con Strummer, Rhodes dijo que quería control total. Salí del pub con Paul y ambos nos desplomamos en el pavimento histéricos luego de escuchar esas palabras. También, Complete Control hizo alusión a los roces que tuvo The Clash con la policía, al hecho de que la banda solía dejar entrar a fans a sus conciertos por la puerta trasera, o incluso a través de las ventanas sin cobrarles por el acceso como una forma de protesta punk en contra de la corporación a la cual pertenecían. Una vez The Clash se quedó sin baterista, la banda tuvo que buscar a uno nuevo para su siguiente proyecto. En palabras de Strummer, debimos haber intentado tocar con cada baterista que en ese entonces tuviese su propio equipo. Me refiero a cada baterista de Londres. Creo que contamos a 205, por eso es que estábamos perdidos hasta que encontramos a Topper Headon. Nicholas Headon se unió al grupo no sin antes adoptar por nombre artístico el apodo que Paul Simonon le dio, Topper, debido a que el bajista de la banda consideraba que Headon se parecía mucho al personaje Mickey el Mono del cómic Topper. El día que Headon firmó su contrato, declaró: realmente quería unirme a The Clash, quería darles más energía de la que ya tenían, si es que eso era posible. 20 años después, Headon en entrevista dijo: mi plan original era quedarme con ellos por un tiempo corto, hacerme de renombre y luego irme a un proyecto mejor. Antes de que la banda entrara a grabar el material para su segundo disco, tuvieron una plática con los ejecutivos de CBS, quienes les pidieron adoptar un sonido más limpio para conseguir llamar la atención del público norteamericano. Debido a esto, The Clash, con mayor ahínco, decidieron grabar el single Complete Control, siendo esta la primera canción que hicieron con Topper Headon y en respuesta a la petición de la discográfica. Además, para la grabación de este proyecto nuevo, The Clash contó con la participación de Sandy Pearlman, conocido productor musical quien ya había trabajado con bandas como Blue Oyster Cult. A pesar de estas mejoras, Simonon declaró: grabar ese álbum fue aburrido, fue muy quisquilloso y en contraste con nuestro primer álbum, cualquier espontaneidad quedó arruinada. Give Em Enough Rope, titulado en Estados Unidos All the Young Punks, se grabó entre marzo y abril de 1978, pero fue puesto a la venta desde el 10 de noviembre del mismo año. Este disco se compuso de 10 temas entre los cuales destacaron Tommy Gun. Este fue el primer single promocional del Give Em Enough Rope. Strummer mencionó que tuvo la idea para este tema mientras pensaba en terroristas y en el gozo que ellos sentían al leer sobre sus crímenes, muy similar a las estrellas de cine quienes disfrutan de leer las reseñas de las películas en las cuales trabajaron. El sarcasmo se ve reflejado en la letra de la canción también, destacando el siguiente fragmento. I'm cutting out your picture from page 1. I'm gonna get a jacket just like yours and give my full support to your cause. Whatever you want, you're gonna get it. Que en español se traduce a: estoy recortando tu fotografía de la primera página. Voy a conseguir un abrigo como el tuyo y dar mi falso apoyo a tu causa. Lo que tú quieras, vas a tenerlo. Tommy Gun concluye con la frase: If death comes so cheap, then the same goes for life. Que se traduce a: si la muerte viene tan barata, entonces lo mismo es para la vida. English Civil War. Esta canción está basada en un tema que, durante la Guerra Civil en Estados Unidos, fue uno de los más interpretados en ese tiempo, When Johnny Comes Marching Home, cuando Johnny regrese marchando a casa. Este tema fue escrito por Patrick Sarsfield Gilmore, un compositor norteamericano, pero con raíces irlandesas, quien fue parte del ejército de la Unión durante la Guerra de Secesión. Joe, al haber aprendido esta canción en sus años de estudio, sugirió a The Clash hacer una versión más actualizada de este tema.
A mediados de la década de los 70, las personas que apoyaban más a la izquierda política en Reino Unido comenzaron a ver un aumento en seguidores en grupos de derecha extremistas como el Frente Nacional de Gran Bretaña. Pero más importante aún, el crecimiento de este tipo de organizaciones se estaba convirtiendo en un mal augurio de lo que podría suceder con el país. English Civil War, de ser una canción relacionada a la guerra civil, se convirtió en una advertencia por parte de la banda ante lo que podía avecinarse si las personas no tenían cuidado con este tipo de organizaciones. Esta canción fue interpretada en uno de los conciertos de Rock Against Racism, una organización la cual, además de encargarse de unificar a todos los fans de la música sin importar su raza u origen cultural, también promovía artistas de géneros como el punk, reggae, soul, jazz y funk. Strummer, para el periódico de música Record Mirror, declaró: La guerra está a la vuelta de la esquina. Johnny no se ha ido tan lejos como para marchar. Es por eso que él viene en autobús o en el metro. La portada de este single fue sacada de la adaptación animada de 1954 que se hizo de la película Granja Animal, basada en el libro de George Orwell y dirigida por John Hughes y Joy Batchelor. Guns on the Roof. Esta canción también está relacionada al terrorismo, la guerra y la corrupción. Se basó parcialmente en un evento en el cual dos de los integrantes de The Clash, Paul Simonon y Topper Headon, se vieron envueltos. En esa ocasión, la Policía Metropolitana de Londres, específicamente su escuadrón antiterrorista, entró por la fuerza al edificio donde la banda ensayaba en Camden Market. Simonon y Headon estaban en esa ocasión en el techo del edificio disparándole a unas palomas ocupando rifles de aire. Ambos fueron arrestados y se les acusó por daño criminal, además de ser multados con 750 libras. Stay Free. A diferencia de las canciones anteriores, este tema es una postal de una amistad forjada durante la juventud. El mismo narrador de esta historia hace mención de las peleas en las cuales algunos de los integrantes de su pandilla se vieron envueltos, y razón por la cual algunos de sus amigos terminaron cumpliendo condena por 3 años en la prisión de Brixton. Esta canción concluye con una nota algo positiva de acuerdo a los siguientes versos. And if you're in the Crown tonight, have a drink on me, but go easy, stay politely, stay free. Es decir, y si te encuentras en el bar The Crown esta noche, bebe algo en mi nombre, pero ve despacio, sé cuidadoso y mantente libre. Julie's been working for the Drug Squad. Esta canción hace referencia a la Operación Julie, una redada organizada por la policía de Reino Unido con el objetivo de descubrir y desmantelar 2 rings de producción de LSD a mediados de los 70, mismas que estaban lideradas por el autor David Solomon y el químico Richard Kemp. En un inicio, este ring se había establecido en Gales, pero más adelante lograron contratar a Andy Munro, otro químico quien logró sintetizar LSD para comenzar a distribuirlo en Londres. Los agentes policiales de la Operación Julie arrestaron a 120 sospechosos y a los jefes de las bandas el 26 de marzo de 1977, luego de mantenerlos bajo vigilancia durante 13 meses. Los 2 sencillos que se grabaron pero no fueron parte del álbum son White Man in Hammersmith Palais. Esta canción salió a la venta junto con el sencillo The Prisoner el 16 de junio de 1978. Este track, al tener fuerte inspiración en el género ska, en un principio se salió del molde de lo que los fans de la banda ya estaban acostumbrados. Por otra parte, en White Man in Hammersmith Palais, Joe Strummer quiso primero hacer un comentario sobre la desilusión que sintió luego de asistir a un concierto de reggae en el Hammersmith Palais en Londres, donde se presentaron Dillinger, Leroy Smart y Delroy Wilson. Y en segundo lugar, hablar sobre temas como la distribución del dinero en Reino Unido, así como promover la unión entre la juventud británica y también criticar la escena punk de ese entonces, la cual ya se estaba volviendo más popular, pero que para esa etapa ya solo se enfocaba en el dinero y la fama.
Esta se convirtió en una de las canciones favoritas de Stromer, al punto que en años siguientes él seguiría interpretándola con su banda The Mescaleros. Además, White Man in Hammersmith Palais también fue parte del soundtrack de la película T2 Trainspotting, secuela de la famosa cinta de Danny Boyle. Y Groovy Times, titulada originalmente Groovy Times Are Here Again. Esta canción habla sobre la decadencia urbana, la alienación, monotonía y opresión. Este tema fue escrito como respuesta a la inconformidad de Stromer luego de que se colocaron vallas en las gradas de fútbol en los estadios de Reino Unido. Este tipo de barreras fueron instaladas para separar a los fanáticos y prevenir así el hooliganismo, es decir, los disturbios vandálicos provocados por los fans del fútbol. Sería 10 años después, el 15 de abril de 1989, que ocurriría la tragedia de Hillsborough, en Sheffield, un evento en el cual 96 personas fallecieron aplastadas contra estas vallas a causa de una avalancha de fanáticos durante el partido entre el Liverpool y el Nottingham Forest durante las semifinales de la Copa de Inglaterra. La música de Groovy Times fue compuesta en su mayoría por Mick Jones, quien también tocó algunos fragmentos de armónica a pesar de que estos se le acreditaron bajo el seudónimo Bob Jones, una clara referencia al cantante y compositor Bob Dylan. A pesar de que Give Them Enough Rope llegó al segundo lugar en las listas de popularidad de Reino Unido, esto no garantizó que The Clash se volviesen famosos en Estados Unidos, país en el cual únicamente llegaron al puesto 128 en las listas Billboard, aunque esto tampoco impidió que ellos hicieran un tour por Norteamérica en febrero de 1979. Aunque The Clash tuvo éxito moderado con sus primeros álbumes, sería con el siguiente que finalmente se abriría la caja de Pandora, y esta traía consigo el estatus de leyendas así como las primeras diferencias creativas entre los integrantes. Pero esto lo veremos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por acompañarme en este video. Espero tengan una excelente semana. ¡Hasta luego!